Primera de Corintios, capítulo número 10. Yo sé que el Señor está haciendo algo en muchas vidas. Primera de Corintios, capítulo número 10. Aleluya. Verso número 11. Primera de Corintios 10, 11. Dice la palabra del Señor: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Señor mi Dios, nuevamente ponemos en tu presencia, Señor, todo aquel hermano que está escuchando, que tu palabra llegue a su corazón, así como has tocado mi corazón. Toca el corazón de cada hermano, de cada hermana que nos está mirando, nos está escuchando, porque es tu palabra, no es mi palabra, es tu palabra, Señor. Usa estos labios, usa esta vasija de barro y glorifícate, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Gloria a Dios. Tome su lugar, hermano, ahí en su casa. Gloria al Señor Jesús. Yo creo que el Señor nos permitirá escuchar testimonio de sanidad. Yo creo que el Señor ha hecho algo. Aleluya. El día de hoy, día domingo 26 de este mes de abril, quiero predicar acerca de los últimos tiempos. Cuando hablamos de los últimos tiempos, basado en este texto, podemos mirar que decir los fines de los siglos o últimos tiempos es un término muy elástico que inició desde la venida del Señor Jesucristo. Es como cuando se dice que desde el tiempo de Juan el Bautista el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos, los valientes lo arrebatan. Y hasta el día de hoy hay que ser valiente, hay que ser valiente para arrebatar el reino de los cielos. Desde que vino Jesús de Nazaret, las profecías se empezaron a cumplir rápidamente. Y es que desde ese momento empezamos a vivir los últimos tiempos. Y estas cosas, lo que le pasó a Israel, lo que le aconteció, son ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los últimos tiempos, los fines de los siglos. Desde la venida del Mesías, desde Belén, ya vivimos los últimos tiempos. Desde Belén hasta el regreso de Cristo en las nubes, el arrebatamiento, ya vivimos los últimos tiempos, porque Él volverá, el Señor regresará. Los mensajes que vemos en Apocalipsis, acompáñenme por favor a Apocalipsis capítulo número 1, en el verso número 17. Abra su Biblia ahí en su casa, amado hermano. Apocalipsis 1, verso 17. El tema de hoy se titula Últimos tiempos. Desde el Mesías, desde Belén hasta el arrebatamiento, estamos viviendo los últimos tiempos. Y Apocalipsis capítulo 1, verso número 17 nos dice la palabra: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, iglesia de Acámbaro, no tengas temor. El Señor dice que Él es el primero y el último. Él es el alfa y la omega, el principio, el fin, el que era, el que es, el que ha de venir, el todopoderoso. No temas, dice el verso 18: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas, dice el Señor. Número 1, las cosas que has visto. 7 iglesias que existían. Las que son, 7 que existen. Las que han de ser,
siente que existirán las épocas de la iglesia. Una iglesia que nació el día de Pentecostés, y desde Pentecostés hasta el arrebatamiento nos detalla, nos dice qué sería de la iglesia del Señor Jesucristo. Desde su nacimiento, la iglesia nació con poder. La iglesia nació guiada por el Espíritu Santo de Dios. La iglesia nació en ese día de Pentecostés. Y hasta el arrebatamiento, todo este capítulo 2 y capítulo 3 nos narra las etapas históricas que tendría la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, en la cual usted y yo estamos incluidos. Del año 30 al 100 después de Cristo, en Apocalipsis capítulo 2, hay una carta a la iglesia en Éfeso. En el verso 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Del año 30 al 100 de Cristo, en ese momento, cuando los apóstoles empiezan a morir, cuando los apóstoles empiezan a desaparecer, la iglesia del Señor empezó a dejar su primer amor. Declinó el amor que ellos tenían. Del año 100 al 313 después de Cristo, en Apocalipsis capítulo 2, un mensaje a Esmirna nos dice la etapa de la iglesia. En Apocalipsis 2, verso 9, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. 10 días, 10 grandes persecuciones vinieron sobre la iglesia en el siglo segundo y principio del tercero. Empezó esa mezcla ahí de cristianismo con paganismo. 10 persecuciones, 10 césares romanos entre el siglo segundo y tercero. Pero no temas, le dijo el Señor a la iglesia. La tercera etapa, Pérgamo, año 313 después de Cristo al 600 después de Cristo. Apocalipsis 2:13 dice, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre. Oh, hermano, hasta el día de hoy retenemos el nombre del Señor Jesucristo y no has negado mi fe. Ni aún en los días que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Esta iglesia de Pérgamo, año 313 al 600 después de Cristo, Constantino surge, según da libertad al cristianismo, pero el verdadero cristiano, el que retiene el nombre, se dio cuenta que no era un cristianismo verdadero. Tuvo que volver a huir a las catacumbas, a las montañas, fueron perseguidos, fueron muertos en el Coliseo, pero jamás negaron el nombre de Jesús de Nazaret. En la cuarta etapa, Tiatira, año 600 después de Cristo al año 1517 después de Cristo, simboliza el tiempo oscuro de la Edad Media, en el cual la iglesia romana tuvo un gran auge en medio de la oscuridad, de las tinieblas, de la hechicería. En medio de tanta mentira, ellos empezaron a crecer. Pero la iglesia del Señor seguía ahí viva, porque la iglesia del Señor Jesús siempre ha permanecido. Y dice la Biblia en Apocalipsis 2:20, Tiatira 2:20, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Simboliza ese tiempo oscuro, una mujer que reinó totalmente, aquella que se dijo, soy la Santa Madre, aquella que dijo, solamente yo puedo interpretar las sagradas escrituras. Y los verdaderos profetas, los verdaderos creyentes eran perseguidos.
Ella se dijo ser la profetisa, la única que portaba la voz de Dios. Y a ese sistema religioso la Biblia le llama profundidades de Satanás. Y ese sistema religioso seguirá hasta que el Señor Jesucristo regrese. Pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga, dice el verso 25. Últimos tiempos. La iglesia ha estado viviendo los últimos tiempos. Del año 1517 al año 1648, Sardis, Apocalipsis capítulo 3, verso 1, escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Es cuando surge la reforma, como que algo volvió a vivir. Cuando surge la reforma, no es que alguien empezó a predicar que por fe podríamos ser salvos. Ya se venía diciendo, porque la iglesia del Señor siempre ha predicado que por la fe seremos salvos, no es por obras, para que nadie se gloríe. Y dice el verso 3: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Recibió vida en tiempo de la reforma. Sardis. Ahí la iglesia recibió fuerza, porque ya venía, hasta que un hombre puso la famosa 95 tesis, la clavó en una puerta en Alemania y dijo: no estoy de acuerdo con estos puntos, esto y esto. Pero ya venía la iglesia, y no era un hombre cualquiera, era un hombre preparado, no era un ignorante, pero la iglesia ya venía. Y si él creyó en algo diferente a lo que su sistema religioso le enseñaba, es porque la iglesia siempre ha estado predicando. Siempre ha estado predicando. La iglesia del Señor siempre ha estado presente, porque la Biblia dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. La promesa es para nosotros. La promesa es para usted y para mí, que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia del nombre de Jesús de Nazaret. Él la fundó, Él es la roca, Él es el rey, Él es el dueño, Jesús de Nazaret. La promesa es para usted y para mí. Nadie se apropie de las promesas que el Señor nos ha dado. Ese sistema religioso no es la iglesia. Apocalipsis capítulo número 3, verso 8, año 1648 a 1900, Filadelfia. Apocalipsis 3, 8, dice la Biblia: yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, dice el Señor. No has negado mi nombre. Has tenido poca fuerza, pero no has negado mi nombre. No había los medios de comunicación como hoy tenemos, pero en esos siglos 17 al 19, esos siglos fueron maravillosos. Hubo un tiempo de gran movimiento misionero, sin medios de comunicación, sin grandes transportes, tal vez no con mucho dinero, pero hubo un gran movimiento misionero. El evangelio se fue por todos lados, se empezó a predicar que hay un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos nosotros. El evangelio llegó al África, el evangelio inundó toda Europa, el evangelio estuvo en Asia, el evangelio en toda América, porque fueron siglos gloriosos. A pesar de la persecución, a pesar de lo que estaba sucediendo, pero no negamos el nombre del Señor. No has negado mi nombre. La iglesia sigue viviendo los últimos tiempos.
lo estamos viviendo. Y en el año de 1900 tuvo el mayor auge en la iglesia. Caía Susa, lluvia tardía. ¿Qué cristiano no sabe esa historia? Avivamiento en diferentes lugares, milagros, la lluvia tardía llegó. Esa iglesia tenía todo, tenía palabra de vida, pero algo empezó a suceder. La iglesia empezó a hacerse más bajo en la fe, en avivamiento. La Odisea, después de esos tremendos avivamientos, pasadito el 1900, inicia la última etapa de los la iglesia del Señor Jesucristo, del año 1900 y algo hasta el arrebatamiento, en la última etapa de la iglesia de los últimos tiempos. Apocalipsis 3:14. Escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dice el Señor. ¿Qué está diciendo el Señor con esto? ¿Que te afirmas o te afirmas? Como leímos al principio. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, porque estamos viviendo los últimos tiempos. La última etapa de la iglesia está viviéndose actualmente, los últimos tiempos, donde la apostasía empezó a crecer, la apostasía en contra de la fe. Filadelfia no tenía posesiones, solo a Jesucristo, pero la Odisea empieza a tener posesiones, templos, terrenos, estadios, pero parece que al tener posesiones se aleja más y más del Señor, como que las posesiones fueran lo primordial más que la presencia del Señor. La Odisea es una iglesia tibia, y en los últimos tiempos, en la última etapa, nos ha tocado vivir a usted y a mí. Nos ha estado tocando vivir estos tiempos. Pero dentro de toda esa apostasía, dentro de toda esa tibieza, hay una iglesia que respeta a un solo Dios. Hay una iglesia que está levantando la voz. Hay una iglesia que lleva el nombre de Jesucristo en la frente. Hay una iglesia que está diciendo: ¡hey! Ya viene el esposo, ya viene el esposo. Llena tu copa, llena tu vasija, llena tu vida, porque ya viene el esposo. Dale gloria al Señor ahí en tu casa. Dale gloria al Todopoderoso. Ahora mismo estamos parados en Apocalipsis capítulo 3, verso 20. He aquí, dice el Señor, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Oh sí. El Señor todavía está haciendo un llamado a aquel que no lo conoce. El Señor está haciendo un llamado todavía a aquel que anda en tibieza, aquel que es hipócrita, aquel que se aleja, aquel que pone la mirada en el hombre y no en Cristo. El Señor te está haciendo un llamado a ti que tú crees que estás firme, pero mira que no caigas, dice el Señor. La Odisea. Dios te está haciendo un llamado. Por tanto, dice el Señor, yo te aconsejo que compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y
te arrepientas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete, dice el Señor. Sé celoso contigo mismo. No seas hipócrita en decir: soy celoso, tengo celo santo. ¿Cómo es posible que la hermana venga así? ¿Cómo es que es posible que el hermano se exprese así? Hipócrita. El celo del Señor es que tú te fijes en ti primero y solamente en ti. El celo del Señor es que tú te mires, que cada uno de nosotros nos miremos como estamos delante de Dios. Y en verdad, si eres celoso, vas a decir al Señor: perdóname, Señor, porque no he hecho lo que te agrada, no te he servido como tú quieres que yo te sirva. Sé celoso de la palabra. Soy celoso de la palabra. Celoso de la palabra. Unge tus ojos con colirio para que veas cómo estás. Úngelo. Porque el Señor dice claramente que muchos en estos tiempos dicen: no tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Estamos en la etapa final de los últimos tiempos, hermano, hermana que me escuchas. Estamos en los últimos tiempos desde que Cristo vino, pero estamos en la etapa final. La etapa final de la iglesia. Y tienes que reconocer que si eres celoso, tienes que hacerlo contigo mismo primero. Agradarle a Dios. No te fijes en los demás. Fíjate en ti. ¿Cómo estás viviendo para con Cristo? Fíjate en ti, dice el Señor. La odisea, el llamado divino está ahí. Yo estoy a la puerta y llamo. La invitación celestial está aquí. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La invitación está. No sé si tú quieras aceptar a Cristo, si tú te quieras sujetar a Cristo. Yo no sé si quieras obedecerle a Él en todo, si quieras un cambio verdadero de vida. No sé si lo quieras hacer, pero la invitación está. Aunque tú ya tengas 5 años en el Evangelio, 10 años en el Evangelio, la Biblia es muy clara. Así que en estos últimos tiempos, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y dentro de esta última etapa, Apocalipsis 4, cuando todo está pasando, puede ser hoy mismo en la noche, puede ser mañana, puede ser en medio año, puede ser en 2 años, no lo sabe, nadie lo sabe, solo Dios lo sabe. Pero está a punto de cumplirse Apocalipsis 4:1. Porque el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Después de esto, miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Oh, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él es la puerta abierta siempre. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y al instante, Juan representa a la iglesia. Juan tipifica a la iglesia. Juan. Y al instante, yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido, en el cielo, y en el trono no había 3, no había 2, había uno sentado, porque Él es uno y uno es su nombre. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor de este trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Apocalipsis 4:1.
se refiere a lo que el profeta Isaías dijo en el capítulo 26, verso 20. Cuando el Señor le dice a su pueblo, a los llamados de su nombre, les dice que Él nos va a esconder un poquito en lo que pasa su indignación y castiga a la tierra. A eso se refiere. Un poquito. Sube acá. La iglesia siendo levantada. Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros seremos arrebatados en los aires y ahí en las nubes nos encontraremos con el Señor y estaremos siempre con el Señor. Un poquito más y Él vendrá. El que ha de venir vendrá. Y dice la palabra del Señor que había esos 24 ancianos. Y la Biblia me sigue diciendo, gloria al Señor en el verso número 10. Y los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, oh Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Toda la gloria, la honra es para Él. Todo lo que hacemos aquí es para gloria de Él. Todo lo que cantamos aquí es para gloria de Él. Todo lo que hacemos aquí lo hacemos para la gloria de Él. Para su gloria. Porque nosotros no somos nada. Él lo merece todo. Él es digno de recibir la gloria. Él es digno de recibir el honor. Los últimos tiempos. ¿Estás preparado? Estamos viviendo desde que Cristo vino los últimos tiempos. Como leímos en 1 Corintios 10, verso 11. Y las etapas de la iglesia que se han dado históricamente. Y estamos en la última etapa. Falta poco para que el Señor Jesús regrese por su iglesia. Últimos tiempos. Hay una oportunidad para ti. Si usted no conoce del Evangelio de Cristo, hay una oportunidad para usted. Y si usted conoce, arrepiéntete también. Porque el que piensa estar firme, mire que no caiga. Arrepiéntete. Ponte de pie ahí en tu casa o de rodillas y dile al Señor, Señor Jesucristo, estamos en los últimos tiempos, en la etapa final. Dame la valentía para seguir caminando. Dame la fortaleza para seguir avanzando. Señor, yo abro la puerta de mi corazón para que tú entres y me cambies y me laves y me perdones. Señor Jesucristo, tú vienes pronto, Señor. Tú vienes pronto. Estamos en los últimos tiempos. Sí, es verdad. Desde que Cristo vino y caminó en Belén, estamos viviendo los últimos tiempos. Y la gente pregunta, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está que Él ya iba a venir? Es que vivir los últimos tiempos es elástico. Ha pasado diferentes etapas la iglesia, pero déjame decirte que ya estamos en la última etapa, que no hay una fecha, no hay un día, no hay una hora que el hombre pueda saberlo. Pero Dios ya lo sabe. Y si hoy viene Cristo, ¿estás listo? ¿Estás preparado? ¿Estás preparada? En estos 40 días de oración, de ayuno, conságrate a Dios, conságrate al Señor, conságrate a Él.
Es tiempo que te consagres. Y el día que tú regreses a este santuario, si Él no ha venido y Dios te presta la vida, nos vamos a dar un abrazo como hermanos. Oh, cuando Esaú vio regresar a su hermano, cuando lo vio regresar, la rabia se le quitó. Dios había hablado con él. Cuando tú te fuiste de aquí, cerramos, no nos fuimos enojados, nos fuimos tristes, pero cuando regreses tú, permíteme darte un abrazo. Oh, sí, porque esta es la casa de Dios, puerta del cielo. Cristo te ama, ven a Él. Arrepiéntete si estás haciendo mal. Arrepiéntete, conságrate más a Él. Él viene pronto. Estamos viviendo la etapa final de los últimos tiempos. Un poquito más y el que ha de venir vendrá. Oremos. Bendito Dios Todopoderoso, en esta hora, Padre Celestial, te pido por esta iglesia de Acámbaro, te pido por cada hermano y hermana que nos está mirando, te pido, Señor, por aquellos que has levantado y quizás se han entibiado. Aviva el fuego que hay en ellos, Señor. Si se han entibiado, ayúdalos, Señor. Hazles, Señor Jesús, comprender que estamos viviendo los tiempos finales, en la etapa final, antes de tu venida. Que esta tierra pasará humillación, porque la indignación de usted es grande ante tanta maldad. Pero usted levantará esta iglesia que nació el día del Pentecostés. Sigue caminando, sigue llevando tu nombre, sigue llevando tu palabra. Ni la guerra, ni la persecución, nada nos ha detenido, porque tu palabra es fiel y verdadera. Ni las religiones, ni las filosofías huecas, ni el ateísmo, ni nada ha detenido esta iglesia que lleva el nombre de su dueño, Jesucristo de Nazaret. Jesucristo de Nazaret. Oh, iglesia, no temas. El Señor Jesús está con nosotros. Afírmate en Cristo, afírmate en Él. Amén, amén.